Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una vez más para nuestra enseñanza guiados por el Espíritu Santo. Estamos enseñando la provisión de Dios para anular el pecado. Es el tema que hemos estado enseñando 2 sábados atrás. Bien, vamos a empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, a ti toda la gloria, todo el honor, papá bueno. Gracias, Padre, por la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque creemos, Padre, que ponemos nuestro espíritu enseñable, Padre, para poder recibir la buena palabra tuya, papá, y guiados, Padre, para entender lo que tú quieres que aprendamos, papá. Gracias por tu provisión para anular el pecado, papá. Gracias por la obra completa de Cristo Jesús. Padre, te damos toda la gloria, todo el honor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo, como les dije, la provisión de Dios para anular el pecado. Ahora, para hacer una introducción, habíamos estado haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué hace el cristiano? O mejor dicho, el hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador, ¿no? Ya habíamos estado viendo contestar esa pregunta, y también hemos estado viendo en el texto principal, ¿no? Que es Santiago 4:17, y luego hemos estado viendo las respuestas, que es 2 Corintios 5:17. Entonces, como estamos viendo todas las respuestas de esa pregunta, y al último de toda esta enseñanza, vamos a orar por los enfermos, ¿no? Hay una persona que nos ha pedido y vamos a orar por ella para que reciba su completa sanidad. Amén. Entonces, Pastor César. Amén. Vamos a empezar con el texto central que habíamos visto en Santiago capítulo 4, verso 17. Bien, Santiago capítulo 4, versículo 17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Habíamos estado hablando acerca de que Dios ve de una manera diferente a lo cual el hombre ve acerca de lo que realmente es pecado. Decíamos que nosotros vemos pecado cuando vemos a alguien o cuando nosotros mismos hacemos cosas equivocadas, fallamos, cometemos pecado en la manera de mirar, de pensar, de hablar, de diferentes maneras. Nosotros reconocemos, bueno, el pecado. Pero Dios llama pecado a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, Dios tiene un concepto muy diferente a lo que nosotros podamos llegar a tener. Y Dios lo llama pecado sabiendo tú que sabes hacer lo bueno. ¿Qué es saber hacer lo bueno? Por ejemplo, sabes que tienes que amar a tu esposa. Sabes que tienes que predicar el evangelio. Sabes que tienes que bendecir a los demás, bendecir a tus hijos. Dios sabe todo eso. Pero si nosotros no lo estamos haciendo como Dios quiere, entonces nosotros ya hemos pecado. ¿Por qué? Porque Dios llama a eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Amén, hermanos. Entonces nosotros podemos fallar de diferentes maneras y lamentablemente es una realidad, porque a veces no tenemos o no nos damos tiempo para predicar el evangelio, para amar a nuestra esposa, para amar a nuestros hijos, para bendecir a los demás, para dar un buen testimonio delante de los demás, para dar realmente aquellas buenas noticias que Dios nos ha dado. Eso es lo bueno. Pero si no lo estamos haciendo, Dios aún a eso le llama pecado. Por eso que la definición la damos según la palabra de Dios, la damos según lo que dice la Escritura y no nuestra propia opinión y no nuestro propio pensamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la máxima autoridad que nosotros podemos entregar hacia los demás. Amén. Muy bien, vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 14. Acá hay una gran noticia de la cual nosotros tenemos que conocer. Así es.
Lucas 2, versículo 14, en la Reina Valera. Vamos a leerlo. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Aquí vemos en el Evangelio de San Lucas que hay ángeles que vienen a dar una gran noticia. Cuando vieron que Jesús había nacido, cuando habían visto que el Mesías había venido aquí a la tierra por el vientre de María, los ángeles se alegraron, los ángeles se regocijaron y comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar a Dios y dijeron, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres aquí en la tierra. Lamentablemente, ese texto se ha tergiversado, ese texto bíblico se ha dado una mala interpretación, pensando que los ángeles estaban anunciando paz a los hombres aquí en la tierra, aquellos hombres que eran pacíficos, aquellos hombres que no se metían con nadie, aquellos hombres que eran muy buena gente y decían que era paz entre los hombres. Pero Lucas 2.14 no está hablando de eso, sino que Lucas 2.14 está hablando paz a los hombres de parte de Dios aquí en la tierra para con los hombres. ¿Por qué? Porque venía el príncipe de paz, porque venía el Mesías, porque venía el Salvador del mundo, porque venía aquel que no estaba bajo el dominio y no tenía la naturaleza de Satanás, y era él a quien Dios enviaba para redimir al mundo de su pecado, para salvar al hombre de su pecado, y los ángeles cantaban, alababan y se gozaban. No, pero hay muchos que han interpretado este texto bíblico por el día de la Navidad, lo cual no tiene que ver nada con eso. Lo que están anunciando es el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué cantaban? ¿Por qué se regocijaban los ángeles? Bueno, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios actúa bajo la ley, cómo Dios actúa con el pueblo judío, cómo Dios actúa con los países paganos, y nosotros podemos ver de que había un Dios que por el pecado enviaba juicio, enviaba castigo, enviaba ira, y aún muchas veces le decía a sus propios siervos, le decía, por ejemplo, a Moisés, mata al niño, mata a los soldados, mata a los animales. Venía juicio como el diluvio, con Noé venía juicio. Por ejemplo, vemos a Natán, a Coré, como también vino el juicio de Dios cuando se rebelaron contra Moisés. Y podemos ver mucho juicio, mucho castigo, mucho ira de parte de Dios. Pero hoy en día, en el Nuevo Testamento, a pesar de que el hombre peca, a pesar de que el hombre hace lo malo, a pesar de que el hombre hace lo incorrecto, sin embargo, ya no vemos a un Dios con ira, a un Dios que trae juicio, a un Dios que castiga, a un Dios que realmente trae destrucción, trae diluvios. Ya no vemos eso. ¿Por qué? Porque una cosa es en el Antiguo Testamento, que no estaba vivo, que no había venido el Señor Jesucristo, y esas personas del Antiguo Testamento no eran hijos de Dios. Israel era siervo de Dios, pero no eran hijos, no eran nacidos de nuevo, no tenían el Espíritu de Dios dentro de sí. Por eso es que ellos eran solamente siervos. Pero hoy en día, cuando ya Jesús viene, y nosotros estamos en él, nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, y ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué entonces si seguimos pecando y Dios no nos castiga? Recuerde que la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 19, verso 30, cuando Jesús está en la cruz, él dice, consumado es, terminado es. Lo que en el griego dice, tetelestai, ya está hecho todo, ya pagué el pecado, ya todo el juicio por el pecado cayó sobre Jesús. En el Antiguo Testamento, el juicio de Dios caía sobre una ciudad. Vemos, por ejemplo, el diluvio con Noé. Pero hoy día, y eso fue por causa del pecado, pero hoy en día todo el pecado del mundo ha caído sobre Jesús. Tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo ha caído en Jesús. Y Dios no puede castigarnos a nosotros dos veces por el mismo pecado. Es por eso que tu pecado, mi pecado, fue sobre Jesús.
todos nosotros sabemos por la palabra o a través de la Semana Santa, a través de la película, vemos cómo Jesús fue desfigurado, cómo Jesús fue agredido, cómo fue flagelado, cómo fue alanceado y todo lo que él padeció. Pero eso no lo agarró de sorpresa a Jesús. Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que él iba a pasar todo eso y él iba gozoso. A nosotros a veces cuando vemos la cruz ensangrentada y decimos, pobrecito Jesús, cómo murió por mí, pero no vemos la realidad de que eso fue el plan de Dios, para que tú no lo pases, para que yo no lo pase, para que tú no te vayas a la condenación, para que yo no me vaya a la condenación, sino que Jesús tuvo que pagar todo eso. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios demandaba justicia y Jesús pagó el precio de tu pecado. Todo el pecado del mundo cayó sobre Jesús. Es por eso que usted y yo, por más que fallemos, por más que pequemos y por más que veamos tantas cosas en este mundo, no hay juicio de parte de Dios. Parece que en el Antiguo Testamento había un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Parece que había un Dios malo, un Dios de ira, un Dios de castigo, un Dios de juicio. Y hoy en día como que Dios se ablandó. Y como dice, bueno, hijito, no te preocupes, yo voy a soportar tu pecado. Pero eso no es. La diferencia del Antiguo y el Nuevo lo hizo Jesús. Por eso los ángeles en Lucas 2:14 cantan, alaban, glorifican a Dios. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque realmente estaban diciendo todo aquel que está en Cristo, el cual fue enviado para el perdón de tu pecado, ciertamente va a tener al príncipe de paz dentro de su espíritu. Porque nosotros necesitamos nacer de nuevo para que esa paz realmente afecte nuestro espíritu, para que esa paz realmente nos ayude a caminar en amor. Entonces, esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Amén. Amén. Ok, vamos a continuar en Efesios capítulo 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice así, en la Reina Valera de 1960, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, acá hay una gran enseñanza a través del apóstol Pablo hacia la iglesia de los Efesios. Y cuando hablo de iglesia, hablo para todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, al cual es el cuerpo del Señor Jesucristo. Efesios dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, de repente nosotros tenemos un concepto muy diferente de un sello en donde agarramos un tampón y sellamos algo externo. Pero en el tiempo en la cual el apóstol Pablo está enseñando, en la cual el apóstol Pablo está predicando el evangelio, el sello era de una manera diferente. El sello dice que es como una bolsa, los que conocen cuando compramos azúcar por kilo o cuando compramos jamonada que viene sellado. ¿Por qué lo sellan los vendedores? Porque no quiere que se contamine, porque no quiere que entre polvo, porque no quieren que las cucarachas caminen sobre ella, porque no quieren que las moscas se paren sobre ella. Entonces están selladas herméticamente. Y es igual, el Espíritu Santo a nosotros nos ha sellado. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos con las cosas del mundo, para que no nos contaminemos con las cosas que comete este cuerpo, que todavía le gusta las cosas del mundo, le gusta andar todavía en los deseos carnales, y muchas veces al no renovar nuestra alma, nosotros cedemos a ello. Pero tenemos que entender algo. Si nosotros somos sellados y nosotros hemos nacido espiritualmente en Cristo, yo quiero decirte que el hombre real no es tu cuerpo, el hombre real no es tu alma, el hombre real es tu espíritu. Y como tu espíritu está sellado, entonces tu espíritu nunca va a pecar. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo, cuando nosotros fallamos, nosotros pensamos mal, nosotros hablamos mal, nosotros miramos mal, nosotros agarramos algo que no nos pertenece y nosotros nos sentimos mal como cristianos porque hemos fallado. Y es verdad, nos sentimos mal porque no queremos hacer esas cosas.
Pero yo quiero decirte que el que está pecando no es tu hombre real, no eres tú, porque tú eres un espíritu. Por eso la Escritura dice, 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice es un alma con Él, no dice es un cuerpo con Él, porque Dios no es alma, Dios no es cuerpo, Dios es espíritu. ¿Y quién nos los dio a conocer? Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, cuando vino Jesús y en su ministerio terrenal, Jesús dijo, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versos 26 y verso 27, que dice que Dios nos ha creado a imagen y semejanza, entonces Dios tiene que habernos creado como espíritu, porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu y estamos unidos con Jesús en un solo espíritu, no podemos pecar. ¿Por qué? Porque Jesús no pecó, Jesús es santo. Entonces, por eso que nos ha sellado, Dios nos ha sellado. Usted y yo estamos sellados. Usted, el hombre real, usted, la mujer real, yo, el hombre real, mi esposa, Susi, es la mujer real, estamos sellados por el Espíritu Santo. Estamos sellados de una manera hermética, en la cual las cosas del mundo no nos pueden contaminar, en la cual los deseos de la carne no nos pueden contaminar, porque si usted y yo nos contaminamos y usted y yo, el hombre real, peca, la Escritura entonces nos diría, sin santidad nadie verá al hombre, a Dios. Y nadie se puede, ningún pecador se puede acercar a Dios. Entonces nosotros tendríamos un gran problema, porque constantemente fallamos. Pero el que falla no es el hombre real que fue creado por Dios. El que falla es su alma, el que falla es su cuerpo, pero su espíritu de usted no peca. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de sellarlo. Usted está sellado herméticamente para que no se contamine con las cosas del mundo. Por eso los ángeles cantaban, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Jesús era realmente el Mesías que venía a redimir al hombre de su pecado y unirlo con Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Ok, Amén. vamos a continuar en la palabra de Dios en Efesios 4:24. Efesios 4:24 en la Reina Valera dice así: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Dice que nosotros hemos sido creados en la justicia y en la santidad de Dios. Esa es tu creación. Esa es tu naturaleza. Ese es el hombre real. Eso es usted. Cuando tú me miras, cuando yo te miro, ese no es el hombre real. Ese es nuestro cuerpo, ese es nuestra casa, ese es nuestro tabernáculo. Eso es donde realmente tú puedes verlo de una forma natural, pero eso no es el hombre real. Eso es lo que tienes que entender, porque eso enseña la palabra de Dios. Dice que hemos sido creados en santidad y en la justicia de Dios. Si Dios me dio, si Dios me creó, porque yo no me puse en ese lugar. Yo no me puse en esa posición de santo y de justo. Eso me puso Dios. Y Dios no me lo puso por mi obra. Dios no me lo puso porque yo soy bueno o porque yo me porto bien. Dios lo puso porque me amó con amor eterno. Porque Dios me vio como oveja descarrilada, como oveja sin pastor. Y Él me trajo con cuerdas de amor hacia Él. Y Él me dijo, te voy a hacer santo y te voy a dar mi justicia porque te amo. Y por amor, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre perezca, Dios no quiere que el hombre muera, Dios no quiere que el hombre se vaya al infierno, sino que Dios quiere que nosotros procedamos para ser salvo y para tener la vida de Dios. Entonces, y es de acuerdo a la palabra, no es lo que me diga mi congregación, no es lo que me enseña mi pastor, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios que nos hace conocer quién eres, qué tienes y qué puedes en Dios.
Ahora, la pregunta es, bueno, pastor, ya que Dios me hace su justicia y Dios me hace uno solo con Él, dándome su vida y su naturaleza, entonces como ya soy salvo, entonces ¿puedo pecar, pastor? ¿Puedo hacer lo que yo quiero? No, no te estoy enseñando eso. Yo te estoy enseñando lo que tú eres en Dios, pero lamentablemente a veces algunos piensan que porque hablamos del amor y de la gracia de Dios, pensamos que uno le da libertad para que peque. Ahora, aquel que está en Cristo, mire lo que dice la palabra de Dios. Por favor, busca en primera de Juan capítulo 3, verso 3. Porque hay muchos que confunden. No, que está enseñando un evangelio que ya lo hizo Dios todo. Sí, porque eso dice la palabra. Primera de Juan 3, 3. Pero también tienes que entender que Dios es santo. Y si Dios es santo, Él te puso tu naturaleza de santidad, de santo. Yo no te digo, anda a pecar, andas esto, vive como quiera. La gracia no da libertad para que tú vivas una vida desordenada, una vida irresponsable, una vida de pecado. No, porque si tienes la vida de Dios, dice que el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? Su palabra. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, Él te va a guiar a la verdad. Él te va a guiar a Dios. Y te va a decir, no, si estás pecando, hijo, te va a hablar con amor y te va a enseñar la palabra. Y te va a decir, de esta manera debes de comportarte. ¿Por qué? Porque ahora tienes una naturaleza nueva. Ya no como el antiguo hombre o antigua mujer, sino como una nueva creación, según Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que aquel que tiene esta esperanza, aquel que tiene este evangelio, aquel que ha escuchado esta palabra, no se va y no vive una vida de libertinaje, sino que se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Es responsable no irse a pecar, sino es responsable de buscar las cosas de Dios, porque el hombre que tú tienes adentro, como hablábamos en Romanos 7:22, el hombre interior, tu hombre espiritual, tu hombre real, tu espíritu que ha nacido de nuevo, tu espíritu que ya no está separado con Dios, sino que ahora es uno solo, se deleite en las cosas de Dios, se agrada de Dios, quiere obedecer a Dios, quiere realmente adorar, a exaltar, a glorificar, a dar buen testimonio, a ser la luz de este mundo, a hablar con palabras, hermanos, que no ofende, que no humilla, que no hiere a nadie. ¿Por qué? Porque se deleite en las cosas de Dios y entiende que Dios es amor y que no quiere ser tropiezo para nadie. ¿Por qué? Porque sabe, hermano, que si Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, entonces en la luz van a ver mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de lo que yo a dónde me meto, qué agarro y no agarro, y voy a hacer tropiezo para muchos. No solamente se trata de que ya yo soy salvo, ya me arrepentí, me voy al cielo y puedo pecar y nadie me quita mi posición. No se trata de eso, como escuchaban a algunos ministros, sino que se trata que tú y yo somos responsables. ¿Por qué? Porque a través tuyo pueden venir muchos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios, al amor de Dios, porque hay muchos afuera que están esperando una palabra de Dios. Pero si vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, hablamos lo que queremos, ¿quién va a venir? ¿Quién te va a consultar? ¿Y quién va a ver a Dios en tu vida, en mi vida? El inconverso, lo único que puede conocer y puede ver de Dios es a través tuyo, porque tú y yo somos representantes de Dios como embajadores aquí en este mundo. Amén. Amén. Continuamos. ¿No? Sí. Sí, continuamos. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 2. Segundo Corintios, capítulo 2, verso 2, dice, porque si yo os conscristo, ¿quién será luego el que me alegra, sino aquel a quien yo contristé? Así es.
Si yo contristo, dice, si yo te causa algún dolor, si yo te causa algún tropiezo, como creyentes, ¿cómo crees que nos vamos a sentir? Ahora, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a escuchar la voz interior en nuestro espíritu. Yo muchas veces cuando yo fallo, y ahí está mi esposa, porque de alguna u otra manera a veces siempre algunos fallamos, pero no vivimos en una práctica de pecado, no vivimos en una práctica de especializarnos en pecar cada día mejor. Pero cuando yo fallo, hermano, yo a veces estoy solo, mi esposa sale y yo escucho la voz de Dios que me dice, ¿por qué hablaste así? ¿Por qué te comportaste así? Mira cómo estás, pero no viene y me maltrata Dios, sino me enseña como un buen padre, como un padre de amor, como un padre que sabe que he fallado porque no he sido enseñado en esa palabra y él me enseña para que yo no cometa el mismo error o no cometa el mismo pecado. Porque yo creo que todo padre y toda madre primero le enseña a sus hijos, hablándole, mira hijo, esto dice así, esto enseña acá. Pero Dios no nos maltrata. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si nosotros tenemos el amor de Dios, también debemos de actuar. Yo sé que a veces es difícil, porque a veces hay situaciones, hay circunstancias que nos llevan a veces a exaltarnos, a exasperarnos, pero poco a poco vamos cambiando, vamos arreglando la situación. ¿Para qué? Para no actuar así de una manera negativa. Amén. 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 Sí. ¿Otro versículo más? Sí. ¿Alcanza a otro tiempo? Sí, sí. Ya. Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos capítulo 7, versículo 22 dice así: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, cuando el apóstol Pablo habla del hombre interior, entonces también nos está enseñando que hay un hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? Lo que tú ves, lo que yo te veo. ¿Cuál es el hombre interior? Tu verdadero espíritu que está unido a Dios, que es templo del Espíritu Santo. Ese real hombre, ese verdadero hombre, es el que realmente agrada a Dios. Es el que realmente quiere obedecer a Dios. Es el que realmente conoce a Dios. Tu espíritu conoce más que tu mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí adentro. Hay mucho que nosotros nos han enseñado, hay mucho que nosotros pensamos. Dios cuando me hable me va a hablar aquí en mi cabeza. Dios me va a hablar en mi oído. Dios me va a hablar por señales. Dios me va a hablar por cosas naturales. No, Dios no te va a hablar por eso. En el Antiguo Testamento, que el hombre no había nacido de nuevo, Dios le hablaba por señales como Gedeón, como Rahab, que le ponían señales y entendían que Dios quería algo, pero hoy en día Dios nos habla en nuestro espíritu. Es por eso que nosotros tenemos que entrenar nuestro espíritu para estar atentos cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios nos quiere enseñar, cuando Dios nos quiere guiar, cuando Dios nos quiere decir, mira, haz esto, mira, anda a tal lugar, mira, tienes que llevar esto a tal persona que lo necesita. Pero si yo no me estreno, entonces no voy a poder escuchar la voz de Dios. Pero tu espíritu es el que realmente se goza, tu espíritu es el que realmente se alegra. Amén. Amén. Bueno, vamos creo a dar participación. Sí, bueno, hasta aquí es la enseñanza de la provisión de Dios para anular el pecado. Ahora sí, todos pueden activar su audio y hay algunas preguntas, algunas inquietudes porque ustedes ya pueden participar ahorita. ¿Alguna pregunta? Bien. Dígame, hermano, buenas noches. ¿Cómo está, Pastor Martín? Buenas noches. Amén, Pastor César. Bueno, está claro, ¿no? Lo que enseña obviamente Romanos 7, 22, habla claramente, ¿no? Con esto se ve más claro la enseñanza porque dice que Romanos 7, 22 es el hombre interior, ¿no? Es el hombre real, prácticamente, ¿no? El que es el verdadero, ¿no? El que está dentro de nosotros. Y que el alma y el cuerpo está claro que es la parte externa, ¿no? La parte que refleja muchas veces los errores, las fallas que tenemos, ¿no? Como hombres, como humanos que somos, el alma y el cuerpo, ¿no? Pero verdaderamente, según Romanos 7:22,
como dice el pastor César, es el hombre real que está, ¿no? Dentro de nosotros, el que adora a Dios, el que busca a Dios, ¿no? El que busca la santidad, y verdaderamente ese es el que se conecta con el Padre mismo directamente, ¿no? Y ese es, creo que cuando la Biblia dice que somos a su imagen y semejanza, creo que se hablaba de ese hombre real, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Porque creo que la conexión es de espíritu a espíritu. Y yo creo que esa es Así la es. verdadera palabra, ¿no? La verdad. Eso es lo que he entendido, Pastor César. Amén, varón. ¿Alguien más? Bueno, ¿así alguien más que desea Una participar? pregunta. ¿Alguna pregunta? Hermano Juan Ruiz, hermano Luis Quispe, que siempre nos pregunta. Buenas noches, hermano, nos alegra que haya entrado. Hermana Katy. Bueno, siempre los animo a decirles que más que esto claro, es una enseñanza pequeña, pero muy sustanciosa, pero sí queremos siempre animarlos de que estén con un cuaderno, apunten, escriban los versículos, porque así ustedes se van a poder recordar. La próxima vez que están ustedes, muy bien, la próxima vez que ustedes están escuchando, van a decir, ya, yo tengo esta respuesta. ¿Qué es la provisión de Dios para anular el pecado? ¿Cuál es la provisión de Dios para anular el pecado? Tú puedes compartirla, ¿no? Hoy día hemos hecho textos muy fundamentales como Santiago 4:17, Lucas 2:14, Efesios 1:13, Efesios 4:24 y el último, 1 de Juan 3:3, que nos dice que nosotros debemos purificarnos así a nosotros mismos en cuanto a la renovación de nuestra mente, ¿no? Pero recuerden que somos sellados, es como nosotros somos la jamonada y Dios es el sello, ¿no? Sellados con el Espíritu Santo para que nada nos toque ni nada nos cambie. Somos siempre espíritu, a la misma imagen, nos creados de Dios. Amén. Ahora, siempre los animo, cojan cuadernos, apunten, porque cuando uno se hace estudio de la palabra y memoriza, siempre esa semillita de la palabra de Dios que hemos inculcado en ustedes va a crecer y va a crecer y va a crecer. Recuerden la parábola de la semilla, ¿no? Uno va sembrando en tu corazón y eso va creciendo, creciendo, conforme tú lo hables, tú lo prediques, eso va a crecer más y vas a estar segura de lo que Dios ha provisto para anular el pecado. Amén. Ahora, hay un pedido de la hermana Katiuska que si me permite, la hermana Katiuska le ha dado el dengue, así es que les hago recordar que muy pronto vamos a hacer una escuela de sanidad. Más que todo es para afirmar la palabra de Dios en cuanto a la sanidad, que ya fue establecida para siempre, para cada uno de los creyentes, pero también es para, como les vuelvo a decirles, es que la sanidad está dado para todos. Ahora vamos a orar para ayudar a la hermana Katy a establecerse, más que todo a recibir, ¿no? Que la fe es como para tomar la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar ahorita mismo por la hermana Katiuska, vamos a orar por ella. ¿Sí, hermano, amor? Sí. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la hermana Katiuska, en el nombre de Jesús, maldecimos ese dengue, y ahora se va ahora mismo, en el nombre de Jesús, por cuya herida fue sanada. Amén. Gracias, Señor. Sí, hermanos, así se toma autoridad y así se establece la palabra de Dios. No hay que rondear algo que ya está dado. La provisión está dada y así es. Hermana Katiuska, gracias. Nos vemos para la próxima semana en el WhatsApp interno. Hablamos y usted está completamente sana ahora por las llagas de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima a la clase. Ingresen a YouTube, por favor, CSS, Clen Ministerios. Amén. Hasta luego. Hay más enseñanzas para que ustedes puedan repasar. Bendecidos. Amén. Gracias, hasta luego. Juan Ruiz. Gracias, hermano. Susi, gracias. Gracias, hermana Katiuska, Martín. Meche. Gracias, varón. Gracias, hermana Meche. Gracias, bendiciones. Tengan su pregunta. Gracias, varón. Cualquier pregunta, tienen mi WhatsApp personal.
Ujú. Cualquier pregunta por ahí pueden venir y nos podemos comunicar en cualquier momento según la necesidad de cada uno de ustedes. Amén. Sean bendecidos. Bendiciones. Bendecidos. Gracias, Susana, por Chao. estar ahí. Muchas gracias. Sea bendecida. Amén. Gracias. Hermano Luis, Ya. nos vemos. Chao, mamá. Chao. Bendiciones. Chao, César. Gracias, hija. Bendiciones. Gracias, Juan Igual. Luis. Bendiciones.